Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Nos encontramos en una nueva emisión de Familia al Día. Un programa siempre con invitados muy especiales, con temas muy de acuerdo a las necesidades de nuestras familias hoy. Y hoy nos vamos a centrar un poco en lo que es la vocación, por eso vamos a tratar el tema de que mi historia puede ser tu historia. ¿Por qué? Porque a través de la historia vocacional de nuestra invitada especial y de mi propia historia, ustedes van a reflexionar en lo maravilloso que es el llamado que Dios hace a algunas personas para que propaguemos el reino de Dios. Entonces le damos la palabra a nuestra invitada especial, nos va a contar el nombre y de dónde procede. Sí, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sor Marta Miriam y nací en Argelia. Soy del municipio de Argelia. Bueno, vamos en esta historia tan interesante, el recorrido que el Señor ha hecho en la vida de Sor Marta Miriam. Es una hermana de mi congregación, hermana de la Presentación de María en el Templo, una comunidad donde en muchos países queremos hacer el bien, enseñarle a otros que tenemos que escribir una historia de amor, porque es el mismo Jesús quien entró a nuestro corazón y nos impulsa a compartir ese amor grande que tenemos en nuestro corazón. Sor Marta Miriam, cuéntanos un poco tu recorrido, cómo surgió tu llamada, qué fue lo que te movió para poder decirle al Señor sí. Bueno, y seguro que ustedes también se preguntarán como yo, esa hermana tan jovencita, ¿cuántos años tendrá? Entonces, bueno, vamos a descubrir cuántos años tiene de acuerdo a ese recorrido vocacional que ha hecho. Gracias, Sor Adriana. Bueno, es muy importante recordar que mi vocación nació en familia, en el seno de mi papá y mi mamá. Aprendí mucho de sus valores y realmente mi vocación nació propio al calor de mi hogar y de los ejemplos de mi madre. En la comunidad tengo 19 años, ya he recorrido un poquito. La parte inicial de mi formación la hice aquí en Colombia, una segunda parte en Venezuela, después estuve en Costa Rica y ahora mi misión la realizo en Italia. En Italia trabajo y estudio, hago mi apostolado, pero lo más importante en mi recorrido, en mi vocación, es que no han sucedido cosas extraordinarias, sino que desde lo más pequeño, lo más ordinario de la vida, se ha convertido en cosas extraordinarias en la vida. Y es importante también que en este recorrido, en mi juventud, ya siendo novicia en la formación, mis padres murieron. Y esto también es una parte muy importante en mi vocación, porque muchos se preguntarán, ¿y cómo hizo para seguir esta hermana en la vocación? Porque tenía hermanos, siendo la mayor de mis hermanos, teniendo hermanos más pequeños, ¿cómo hizo para quedarse en el convento y seguir y dejar los hermanitos solos? Bueno, y esa es a veces, Sor Marta, la crítica que nos hacen muchas personas cuando sabemos que el convento nos ha dado cariño, nos tiene, pues, digamos, buena alimentación, no sabe que tiene ese recurso a nivel de salud. ¿Por qué? Porque es una congregación donde nos cuida como propiamente unas hijas. Y yo me voy a tener un poco en la historia de Sor Marta, y es que estando en Argelia, pues ese tiempo la violencia, ya ella nos decía que estaba en Venezuela, cuando, bueno, le avisan que sus padres, en un momento de esos violentos, a través de esos grupos armados, pues la vida de ellos termina hasta ahí. Recordar que había niños muy pequeños y entonces ahí surge la pregunta, ¿y cómo esta religiosa todavía está cuando era la mayor de la casa y por qué no se vino corriendo a ayudar a estos bebés, a estos niños que quedaban desprotegidos? Imagínense, en una noche de esas terrible, pues ante esta violencia muere un padre y una madre y quedan los pequeños abandonados. Pero ahí está la gracia de Dios y es lo que se hace muy muy bonita la historia pues de Sor Marta. Uno dice, en medio del dolor es donde Dios hace grandes maravillas, y sin olvidar que nosotros, aunque estemos en el convento, también tenemos el corazón muy muy unidos
a la familia. Bueno, escuchemos un poco a Sor Marta y después yo completo esa historia porque, bueno, lamentablemente era una historia de dolor, pero gracias a Dios la congregación los acoge como sus propios hijos. Sí, muy importante lo que dice Sor Adriana, porque yo he dado mucho a mi congregación, pero también mi congregación me ha dado mucho. Me ha acogido como una hija, y no solo a mí, también a mis hermanos que quedaron huérfanos y pequeños, desprotegidos. La congregación los acogió y los sacó adelante, y no les faltó nunca nada. Los cuidó mejor que si hubiesen estado en mi casa, claro que sí. El amor de mis padres es el amor de un padre y de una madre no puede ser recompensado por nadie, pero en medio de la desgracia también estuvo la gracia de Dios que nos sostuvo en todo momento. Y muchas personas me han preguntado, pero es que su elección, su vocación es muy egoísta, porque dejar a la familia, dejar a los hermanos, saber que no le falta nada y entregarse solo al Señor, olvidando a toda la familia. Y no, porque todo el bien que yo he hecho a otras personas en otras partes, estando en Italia, en Costa Rica, en los países donde he trabajado, ese bien se ha multiplicado muchas veces en mi familia, porque otras personas han hecho ese mismo bien y en abundancia en favor de mi familia y nunca les ha faltado nada. Bueno, y como decimos nosotros en comunidad, el bien que nosotros les hacemos a unas personas extrañas, donde Dios nos puso en la comunidad a servir, es el mismo bien que Dios les va haciendo por medio de otras personas a nuestras familias. Por eso no es una respuesta egoísta, no es que hemos olvidado los nuestros, al contrario, en la oración de cada día siempre están, en la comunicación, pues nosotros siempre estamos pendientes de saber cómo están en la casa, porque nosotros somos el fruto de un hogar. La respuesta que ha dado Sor Marta, que yo estoy dando cada día, pues es una respuesta a esas, digamos, a nuestro corazón, que en la familia cargaron de buenos sentimientos, de esa capacidad de servir. Bueno, y fue la familia la que realmente preparó nuestro corazón para que día a día podamos dar respuesta al Señor. Yo sé que ustedes allá, televidentes, están como pues con la curiosidad de saber, bueno, Sor Marta, ¿cuántos hermanos usted tuvo? ¿Cuánto tenía el más pequeño cuando faltó su mamá? Bueno, lo que les recordamos es que en Sonsón tenemos la casa hogar, en otros momentos también les hemos hablado, y es un lugar donde recibimos muchos niños, niñas especialmente, que en sus casas no pueden estar, porque viven muy distantes para estudiar, porque corren algún peligro, porque en su casa de repente son maltratados. Entonces tenemos una casa hogar donde acoge a 35 niñas en este momento, pero en la época donde surgió pues este momento trágico para la familia Sor Marta, ahí es donde esa casa se fortalece, bueno, y acoge a unos pequeños que ya Sor Marta nos va a contar de sus edades, y bueno, ¿cuántos hermanos tiene? Bueno, somos 6 hijos, de los cuales yo soy la mayor, y para ese entonces la más pequeña tenía 6 años, y más o menos nos llevamos todos una distancia de edad entre 2 y 3 años, no más de esta edad, por lo que quiere decir que para cuando mis padres murieron, yo tenía más o menos 20 y 21 años, y todos los otros eran menores de edad. Entonces sí, fue un momento muy difícil, pero como les decía antes, nunca faltó la gracia de Dios. Y de hecho la comunidad pues le hacía la propuesta, ¿usted se siente de ir a cuidar a esos pequeños o quiere seguirle sirviendo al Señor? Y sabemos que Sor Marta, frente a la oración, frente al Santísimo, fue capaz de decir, el Señor me llamó y a Él le voy a responder. Por eso es la congregación donde acoge estos 5 pequeños, ya con esa ilusión de ellos seguir pues la vida hacia adelante, de ser muy muy ayudados, bueno, y cuidados como los hijos preferidos de nuestra congregación, porque ese es parte de nuestro carisma, y primero atendemos a la familia de nuestras hermanas y después los que vengan. Entonces ahí es donde decimos hoy, nuestra historia, pues es la historia de ustedes. A veces nos hemos quedado recordando esos dolores de la violencia, pero ¿y las personas que pasaron la violencia dónde están? ¿Qué están haciendo? Y por eso nos encontramos con esta religiosa trabajando en Italia ya, va a cumplir 7 años. 8 años de estar prestando su servicio en Italia, y uno dice, no ajena al dolor humano,
porque sabemos que en Italia también han llegado muchos emigrantes, han llegado muchas personas desprotegidas, donde realmente no cerramos las puertas al necesitado. Sor Marta, avancemos un poquito entonces en esta historia. Cuéntenos su experiencia un poquito en Venezuela, pues después de que le dan esta noticia, cómo sigue ese proceso de formación, saber que la comunidad pues le ha dado la mano, y usted cuando dijo esa respuesta, me quedo en la comunidad, sus familiares, la congregación, ¿cómo la acogieron? Bueno, de todas maneras, regresar al pasado es difícil y fue un momento muy doloroso, muy sufrido, de mucha oración. No fue una elección hecha a la carrera, sin pensar. Fue delante del Señor y delante del Señor de rodillas, porque se trataba de la vida de mis hermanos, de mi propia vida. Y fue un dolor que no se puede explicar, porque es muy duro que después de que uno tiene un hogar formado, unos papás humildes, sencillos, que trabajaban en el campo, que no le habían hecho daño a nadie, que rezaban todos los días el rosario, que eran unidos, que estaba ese amor de familia, y que en un minuto su vida se desapareció todo, se desaparecieron ellos, se desapareció todo lo que tenían. Es como voltear una página en blanco y comenzar de cero. Decirlo a lo mejor es fácil, pero encontrarse en ese momento es muy difícil. Y bueno, el Señor en esos momentos de prueba también nos sostiene. No quiere decir que no hayamos sufrido, que no hayamos sentido dolor. Sí lo sufrimos y mucho, pero el Señor nos sostuvo con su gracia. Y el Señor fue muy claro conmigo, también en las propuestas que me hizo a través de la congregación. Yo vi que ese era un medio de solución que el Señor me estaba brindando. Y yo sí pensé, era muy pequeña, no tenía mucha experiencia y no era indiferente el número de mis hermanos. Y la congregación se ofreció a acogerlos como hijos y a educarlos. Y yo vi que era la mano del Señor que me estaba ofreciendo esa ocasión para que lo pudiera seguir. Entonces la congregación me dijo, ¿quieres continuar la formación o irse a cuidar a sus hermanos? Eres libre. Y el Señor me indicó por todos los medios que Él quería que yo continuara como religiosa, y de mis hermanos se encargó el Señor. Bueno, y ustedes allá en su casa pues harán la cuenta. A veces nosotros no valoramos la familia. Los que son jóvenes a veces criticamos a nuestros padres porque echan cantaleta, porque nos cuidan, porque a veces quieren saber toda nuestra vida, y nosotros somos muy egoístas. Y entonces hoy tenemos que reflexionar frente a esta historia de Sor Marta, decir cuánto desearía tener sus padres al lado. Yo misma digo cuánto desearía en los momentos de enfermedad, de tristeza, de que uno de ellos estuviera cerca y me dijera alguna palabrita bonita. Y uno dice, pero a veces tenemos los papás a los lados y nosotros nos privamos de decirle una palabra, de expresar cariño, porque creemos que no los merecemos, o también pensamos que van a durar muchos años. Y la vida está puesta en las manos de Dios. Por eso ustedes ahí recapaciten, aquellos que han sido muy duros con sus papás, búsquenlos, díganles que los aman, porque el tiempo es de Dios y ustedes no saben hasta cuándo los van a tener. Nosotros de algo estamos muy seguras, es que donde hemos ido, siempre Dios nos ha manifestado su amor a través de personas muy, muy especiales. En la etapa de la formación, a mí me llama mucho la atención este nombre cuando hablamos de una madre maestra. Es una religiosa que se encarga de enseñarnos todo lo que es la vida religiosa y hace las veces de mamá y de maestra. Entonces uno dice, vea, deja el papá y la mamá, se va a otro país, pero sabemos que Dios nos recompensa mandando personas o ángeles que son muy, muy especiales. Sor Marta, hablemos un poco ya de el otro trabajo que vienes haciendo, pues ya un poco de esta vida en Italia, de este espacio donde es otro continente. De repente, cuéntanos un poquito cómo es la fe allá, cómo la gente siente esa manifestación de Dios, ya que nuestro pueblo es un pueblo muy piadoso y uno quisiera que en todos los países sucedieran las cosas bonitas de Dios que aquí experimentamos. Bueno, mi experiencia en Italia ha sido muy fructífera y muy bonita. Es otro mundo en el sentido de que es una experiencia diferente.
el modo de, la idea que nosotros tenemos de expresar la fe como pueblo es diferente. Sí, es un pueblo que ama mucho a Dios y que tiene la fe, y de hecho la fe la hemos recibido de la Europa. Nosotros recibimos la fe de la Europa, pero también tenemos que decir que la Europa ha perdido mucho esa fe que una vez tuvo, y es una nación, un pueblo de evangelizar como lo fuimos nosotros un tiempo. Entonces, nuestra misión en Italia es una misión que se encarna día a día en el corazón de las personas. Es una fe muy personalizada, porque esa fe de pueblo, de masa, de grandes convocaciones, no es muy común. Entonces nuestra fe se realiza sobre todo en la educación, en el encuentro con las familias, con los niños, de ayudarles a recordar el sentido de la fe y quién es Dios en la vida de cada persona. Y es increíble cuando hablamos pues de esta experiencia, porque uno diría que allá donde está el Papa, donde tantos santos han entregado su vida, debería ser una comunidad pues muy ferviente, e inclusive cuando uno escucha que no existen casi las procesiones, que no hay estas manifestaciones de fe que nosotros vivimos aquí en nuestro pueblo, uno se hace la pregunta, ¿y dónde terminó la fe? Por eso yo creo que la fe hay que cultivarla, por eso que nosotros tenemos que seguir sembrando en los más pequeños estos valores, para que nosotros nunca tengamos que descubrir que los adultos, como no fueron capaces de enseñar a los más pequeños, no hay quien siga diciendo un santo rosario, no hay quien vaya a una procesión, porque empezamos a sentir ese amor propio donde todo nos produce pena. Entonces ustedes, papás, mamás que están allá hoy viendo este programa, ustedes son los responsables de que nuestra fe pueda continuar. Sor Marta, ¿qué más le podemos contar a nuestras familias que hoy están frente a este programa, también para que sean multiplicadores de esa fe que a veces nosotros vamos dejando disminuir? Bueno, es una invitación muy especial, sobre todo a los jóvenes y a los niños que han sentido ese llamado de Dios y que a veces no se atreven a comunicarlo a sus propios padres porque ¿qué dirán? Y a los papás, de sentir el orgullo de tener un hijo sacerdote o una hija religiosa en la familia. Mis papás de verdad que eran personas, para ellos el máximo era su hija religiosa. No existía otra persona que su hija religiosa más importante en el mundo. Y se llenaban de orgullo de decirlo. Y es muy lindo que un hijo, una hija se sientan tan amados por el papá y la mamá en la vocación que el Señor le dio. Sea que el Señor lo haya llamado para la vida matrimonial, para la vida religiosa o sacerdotal. Los papás, es un invito para apoyar a los hijos en la vocación, sea esa la que sea a la que el Señor los llamó, para apoyarlos, para que sigan adelante, para que ellos se sientan acogidos, para que tengan ganas de luchar por lo que verdaderamente quieren en sus vidas. Bueno, ustedes padres de familia que ahí nos escuchan y que nos están viendo, pues pregúntense en cuántas veces ustedes han sido promotores de otra vocación. Porque a mí, Sor Marta, me sorprende mucho cuando aquí un joven dice que se va a casar y a veces la respuesta es, ¿se cansó de vivir bueno? ¿Por qué no intentan vivir juntos a ver si se compaginan, si aguantan? Y hemos quitado como la belleza del sacramento del matrimonio. Entonces a veces la propaganda no la hace mala la gente de afuera, los mismos que están casaditos y por la iglesia. Qué bueno que hoy revisemos eso, porque nosotros somos promotores de la vocación a la cual Dios nos ha convocado. Entonces a veces no hacemos los mejores comentarios, e igual de la vida religiosa, de la vida sacerdotal, a veces creen que los que fuimos al convento somos frustrados, que nadie nos miró, que esas monjitas tan bonitas pero fueron decepcionadas de algún amor y por eso están allá. Al contrario, porque tuvimos la oportunidad de elegir entre un amor humano y un amor divino y tuvimos la valentía, ¿verdad, Sor Marta? Decir sí, nos seguimos enamorando de Jesús y vamos a donde Él nos lleve. Por eso yo creo que ustedes también están deseosos de conocer un poco más de nuestra congregación, de esos continentes, digamos, distantes, donde la comunidad pues va haciendo poco a poco esa evangelización.
Por eso, Sor Marta, qué bueno que nos cuentes un poquito de las obras que tenemos en los otros países para que nuestros televidentes también conozcan lo que la congregación viene haciendo para dar respuesta a esta misión que Dios nos ha encomendado. Claro que sí. Nuestra congregación tiene una misión muy especial en otras naciones, pero antes de presentarles esta misión, los invito a que vean estos videos. Gracias por darme tanto amor. Ti auguro tempo. Non ti auguro un dono qualsiasi. Ti auguro soltanto quello che i più non hanno. Ti auguro tempo per divertirti e per ridere. Se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa. Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare, non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. Ti auguro tempo non per affrettarti a correre, ma tempo per essere contento. Ti auguro tempo non soltanto per trascorrerlo, ti auguro tempo perché te ne resti. Tempo per stupirti e tempo per fidarti, e non soltanto per guardarlo sull'orologio. Ti auguro tempo per guardare le stelle e tempo per crescere, per maturare. Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. Non ha più senso rimandare. Ti auguro tempo per trovare te stesso, per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. Ti auguro tempo anche per perdonare. Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.
Yo creo que ustedes, amables televidentes, pues también quedan así como con mucha ilusión de conocer un poco más de nuestra congregación, porque para muchos de ustedes es común ver las religiosas trabajando en nuestros pueblos del oriente antioqueño y conocen pues nuestro amor a las pastorales, a nuestro trabajo a través de la Eucaristía, cómo animar, cómo enseñarle a la gente a vivir estos encuentros de fe con el Señor. Pero viendo pues estos videos, uno dice, Dios cuando llama, fortalece y nos envía a lugares que uno nunca se imaginó que podía estar. ¿Qué más le podemos contar hoy a nuestros televidentes después de haber visto estos videos tan bonitos? Claro que sí. Dios nos llama y Dios se hace presente en todas las personas y en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. En los videos que acabamos de ver, vimos por ejemplo la misión en Etiopía. ¿Cuánta sed de Dios hay en Etiopía? Y también es un pueblo con mucha fe, pero donde también hay mucha pobreza, pobreza espiritual, pobreza material, todos los tipos de pobreza que nos podamos imaginar los encontramos en estos pueblos. Y también allí se encuentra nuestra congregación llevando el don de Dios para esos corazones sedientos de Dios. Nuestra misión en Filipinas, una nación que está muy lejos de Colombia, con muchas clases de pobreza, tal vez diferente de la misión en Etiopía, del África, pero que también es pobreza. Nuestra misión en Italia, con las escuelas, con grupos litúrgicos de canto, con los niños, es una manera de llegar a todas las personas para llevarles a Dios, porque nuestra misión no es otra que llevar a todos los corazones el don de Dios que se hace presente en cada uno de nosotros y que a veces nos cuesta descubrir que Dios vive muy dentro de nosotros. Bueno, ahora pasemos un poquito a nuestro continente americano, ya que nosotros fuimos pues vocación, fruto de algunas hermanas muy valientes que dejando esa comodidad de Italia, ese tiempo bonito, pues vienen como misioneras. Al primer lugar donde llegan a América es a Venezuela, en el año 1950. Unas mujeres valientes, impulsadas y acompañadas por un gran sacerdote, pues las invita a que lleguen a este continente con la ilusión de evangelizar. Dentro de los escritos que ellas han dejado, pues nos cuentan que se imaginaban que iban a conseguir indígenas, personas todavía que no usaban ropa, sino solamente pues su taparrabo y así una forma de vestirse muy de indígenas. Cuando llegan pues a Venezuela, a Caracas, se dan cuenta que no, que las personas eran blancas como los europeos y que también se vestían igual que ellos. Entonces descubren que no era evangelizar en la parte de la civilización, sino que era traer el evangelio, pero desde el propio ambiente familiar. De ahí llegan y se fundan unos colegios donde todavía tenemos 9 casas, aún con la crisis que tiene Venezuela. Nuestra congregación está ya trabajando en los colegios, también en una casa hogar, porque no es salir corriendo cuando vienen los momentos de dificultad, no es dejar las personas solas cuando vemos que con los gobiernos no colaboran por la unidad social, al contrario, es seguir hablando de Dios en medio del dolor, de la carencia de alimentos, en medio de las dificultades, porque ahí es donde nuestra mano tiene que estar tendida para poder levantar al que está desanimado. Luego de llegar pues a Venezuela, ya también se ve la necesidad de llegar a Colombia. Nosotras podemos decir que somos frutos de otras hermanas valientes que llegaron a fundar pues aquí en Colombia. Comenzaron en San Pedro de los Milagros, luego esa búsqueda de venir a nuestro oriente antioqueño, pues la congregación piensa que va a llegar a Argelia, y el día justo que se iba a decidir llegar hasta Argelia, cuentan las hermanas que había un derrumbe en la carretera, entraron a Sonsón, se encontraron con unos sacerdotes muy acogedores, donde les contaron la necesidad de Sonsón, y es cuando nuestra congregación ve que ahí es donde Dios quiere que empecemos a dar fruto. Ya en Sonsón tenemos esa gran obra que les comentábamos al inicio, una casa hogar, donde damos respuesta pues a aquellas niñas que son desprotegidas y que corren peligro estando en su familia. Después tenemos otros lugares muy bonitos como es Perú,
Honduras, Costa Rica, donde tratamos también de dar respuesta y lo que es la promoción humana, trabajar mucho con el necesitado, ya que nuestra fundadora, pues esa herencia que nos dejó es dar respuesta al necesitado, no simplemente dando cosas materiales, sino llevando esa palabra de Jesús. ¿Qué más nos queda por contar hoy a nuestros televidentes? Bueno, queridos amigos, como lo acaba de decir Sor Adriana, que habló un momentico de nuestra fundadora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero de dónde salieron estas hermanas? ¿Por qué no son dominicanas? ¿Por qué no son carmelitas? ¿De dónde salieron? Ustedes que viven aquí en la Unión y que se relacionan día a día con las hermanas, pues yo no sé cuánto pueden saber de nuestra fundadora. Bueno, se llama Caterina Molinari, para los que no saben cómo se llama. Es una italiana que en su tiempo de guerra y de sufrimiento dedicó toda su vida a un pueblo que se llama Sestri Levante. Ahí nació nuestra congregación y ella, siendo maestra en ese tiempo, que era un lujo para una mujer, porque en el 1829 no era tan común que las mujeres pudieran estudiar. Eso es un progreso de los últimos años. Entonces ella dedica toda su vida como una madre a coger las niñas huérfanas de los pescadores para instruirlas, para enseñarles las cosas elementales de una familia y para educarlas como personas en la sociedad. Y nosotros, a la sombra de ella, cogimos su carisma. Y es en eso sobre todo que nuestra misión se expande, para educar a los niños, a los jóvenes, con el fin de santificar a las familias. Y les pedimos de una manera muy especial de que en sus hogares la invoquen para que los ayude en todo momento, que será muy próximamente llevada al honor de los altares. Bueno, y es muy importante también que ustedes, ya conociendo un poco pues de nuestra historia, queden con ese compromiso de orar por nosotros. El mundo necesita personas que se dediquen a evangelizar, así como desea que para Dios ese deseo de Dios es que hayan matrimonios santos, familias unidas, con perdón, con amor y con mucha paz. Pues también el mundo necesita personas que querramos llevar ese mensaje de Jesús, que renunciando a nuestras familias, porque sabemos que Dios se encarga de ellas, vengamos también a traer esa buena noticia a sus propias familias. Bueno, creo que ha sido un programa pues muy rico en contenido. Ustedes han conocido un poco de nuestra historia. También pues somos solidarios con esa historia de Sor Marta, que no es fácil hablar pues de nosotros, más de estos momentos tan difíciles como es perder un padre y una madre. Pero bueno, queremos que en el corazón de ustedes quede ese compromiso a orar por las vocaciones, a apoyar a aquellos que sueñan con darle una respuesta a Dios, bueno, y no se cansen de orar por sus sacerdotes, porque es a través de ellos que nosotros recibimos toda esa gracia y esas bondades de Dios a través de los sacramentos. Le agradecemos a Sor Marta por haber estado en este espacio. Esperamos que si algún día regresa de vacaciones aquí a su tierra, pues también nos pueda conceder otras entrevistas. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a Sor Adriana por permitirme entrar en sus hogares y en sus corazones. Les pido por favor de que me recuerden en sus oraciones y yo con mucho cariño voy a rezar también por todos ustedes. Bueno, que el Señor los bendiga y que ustedes sean padres y madres responsables y ejemplares. Iglesia, te quiero proclamar. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor.